Yo me acuerdo que en mi pueblito, en el Callao, mi madre, Teodora, una mujer de gran sensibilidad, me permitía tomar los espacios blancos pintados de cal de la casa. Era una casa muy grande, solariega de pueblo. Entonces yo allí dibujaba lo que quisiera. Y ella nunca me impidió que rayara y que pintara y que dibujara allí todo lo que yo quisiera. Es así como nace, digamos, el pintor, y es así como se desarrolla el pintor. En la actualidad, siempre cuando se habla de mi trabajo o cuando yo hablo del mismo, se refiere al siempre. Actualmente no significa un estadio distinto, diferente desde el punto de vista de la acción plástica, por cuanto en mi obra no hay rompimientos abruptos, es decir, no hay cambios de ninguna manera. Lo que estoy pintando actualmente es lo que siempre he pintado, desde el punto de vista del contenido de la obra referido al hombre como eje y como centro de esa capacidad de representatividad que tiene el hombre, ¿no? Eso está en toda la obra de Alirio, ese hombre y esa que él permanentemente lo tiene así, es como el mundo rotando, ¿no? El hombre girando dentro de aquel mundo, esas imágenes de los astronautas, de todas esas, que pareciera que fueran astronautas, dentro de ese mundo inmenso en el cual a veces uno llega a sentirse así como bueno, ni siquiera un granito de arena, uno es microscópico dentro de ese mundo, pero afortunadamente el pensamiento de uno lo hace comprender eso, ¿no? Estaba haciendo el gesto de flotar y por supuesto nada más explicativo de la obra de Alirio Rodríguez es la flotación. Sus hombres, superhombres, visitan el espacio en la tela dando justamente lo que se necesita, un buen cuadro. El hombre necesita crearse un nuevo espacio, que él mismo diseña y que él mismo traza. De allí, por ejemplo, fíjate los diferentes ejes que de pronto parten del centro de la figura, salen del cuadro y muchas veces entran, ¿no? Entonces, yo decía, es que yo considero de manera casi antropocéntrica que nosotros somos el centro del universo. Entonces a él le dedico, al hombre, todo lo que yo hago en materia de divulgación del pensamiento. Divulgación del pensamiento en este caso, ¿cómo? ¿Qué? La pintura. El razonamiento que ella me impone, la reflexión que ella me impone, en fin, toda una serie de cosas que están alrededor y que giran en el entorno de ese hombre que cotidianamente me toma. Alirio Rodríguez, es muy fácil decirlo, es un gran maestro de la pintura en Venezuela, uno de los fieles a la pintura y que pertenece a la pintura figurativa más importante que tiene nuestro país. Sobre todo porque Alirio desarrolla una temática
que se mueve en varios niveles de tendencia, digamos, ¿verdad? Es figurativo, pero no es un figurativo tradicional. Podría decir que allí confluyen algunos importantes elementos. Por ejemplo, es conceptual, es decir, es una pintura conceptual, es decir, todas estas volutas, interrelaciones entre la forma del rostro o de rostros, dónde está el rostro se mueve en el espacio, es surrealista hasta cierto punto, es fantástico, es abstracto, tiene muchos elementos en una sola forma de plantearse la figuración. Cuando yo descubro que mi pintura no puede ser otra que la pintura del hombre, siento la necesidad de inscribir ese hombre en el marco de tiempo. Es así como se sucede en mi pintura el enfoque en abanico, en la cual mi pintura se hace vertebrada en 26 series. La serie de las cabezas orbitantes están entre las más numerosas. Llegan a alcanzar cifras de 300 y tantas unidades. Entonces, todas esas series convergen, entroncan en una especie de columna vertebral, que es la que decíamos antes, que es la que conforma y en donde se originan todas las particularidades expresivas de mi pintura. No hay escape. El hombre pienso que debe reencontrarse en una dimensión esencial y fundamentalmente humana y rescatar de nuevo los valores de su propia esencialidad, de su propia significación. La significación del hombre contemporáneo, sus angustias y la búsqueda de una nueva humanidad son constantes que definen la obra del pintor venezolano Alirio Rodríguez. Tensiones, abismos, hombres desgarrados, rostros flotantes, manos que invitan a una nueva dimensión, a un nuevo orden que Rodríguez define como nueva humanidad. El hombre que yo realizo se mueve en estadios que van cambiando según las exigencias de cada uno de los planteamientos científicos que se presentan a su alrededor. El hecho de que estemos hoy conscientes de que somos los únicos habitantes de un espacio inmediatamente vecino, somos nada más y nada menos que el hombre de la Tierra actual. El hombre anda a velocidades que jamás soñó conocer. El hombre anda en el espacio así torpemente como lo ves que se mueve con su casco. A 28.000 kilómetros por hora el ser humano se está desplazando con esa torpeza. Esas son constataciones que nos dan una versión de que evidentemente el hombre tiene que cambiar, descomponerse. Entonces yo me di cuenta perfecta allí que mi obra estaba definitivamente encarada, enfocada, enfilada a representar, a significar de alguna o de todas las maneras posibles el hombre nuevo. Alirio Rodríguez ha teorizado mucho sobre su propia obra y esa teoría la ha publicado en diversos libros, ¿no? Como Cartas a Nadie, la nueva humanidad, etc. Pero uno siempre piensa que la nueva humanidad es mucho más amable, es más generosa consigo mismo, y siento que la temática de la pintura de Alirio Rodríguez es muy fuerte, más bien como un hombre atormentado, un hombre roto, incluso está como fragmentado dentro de su propia pintura. Para él es importante, por ejemplo, lo que pasó en Hiroshima. Y es verdad, es decir, los cuadernos de Hiroshima reflejan, si mal no recuerdo,
todo este conflicto del hombre con el hombre. Marca el 52º aniversario de la trágica caída de la bomba atómica. Quiero aprovechar esta oportunidad para informarles que este artista venezolano, el señor Alirio Rodríguez, visitará oficialmente al Japón. Distinguido señor embajador de Japón en Venezuela, quiero que reciba usted, junto con su señora esposa, señora embajadora, mi profunda gratitud por la acogida que ustedes le han dado al trabajo de un hombre que ha pretendido aproximarse, acercarse siquiera al sentimiento de dolor y de sufrimiento que ese maravilloso pueblo ha superado. Gracias. Alirio Rodríguez para mí es uno de los grandes artistas venezolanos, de los grandes maestros del arte venezolano actual. Así, una figura, una referencia ineludible. Yo admiro mucho su trabajo porque él tiene un trabajo muy gestual. Es admirable cómo él traza esas grandes curvas con un solo golpe de pincel. Yo no sé cómo lo hace, debe tener un pincel que carga mucha tinta porque él hace un trazo así y no se le seca el pincel. Y entonces él combina muy bien esos trazos gestuales con las figuras, que siempre son figuras nunca realistas, son figuras más que todo sugerentes de figuras. En él es una cosa curiosa porque hay desde las grandes obras, los vitrales esos y las obras enormes del Palacio de Justicia, el Tribunal Supremo, ahí enorme. El edificio de la Corte Suprema de Justicia es un templo donde habita la justicia, ¿no? Obviamente entonces, pues bueno, mira, los códigos plásticos, pictóricos que iban a alimentar el vitral tenían que estar inscritos naturalmente dentro de ese planteamiento, dentro de ese mundo conceptual. Los pintores tenemos un inconveniente extraordinario, diría yo, porque estamos aparentemente limitados por un concepto de bidimensionalidad. Esa bidimensionalidad que parece aprisionar a algunos es un mundo en donde todavía hay mucho que buscar, que encontrar, que hacer. Podría yo decir que, bueno, se domina una técnica, pero él no domina solo una técnica. Él inventa la pintura con esa técnica
que también la inventa él. Él sigue productivo, sigue trabajando. Cada exposición es una sorpresa, cada exposición es una maravilla. Así, que no ha perdido ninguna vigencia, no es una cosa que ya cumplió su periodo, no pierde en absoluto nada. Es al contrario, con el tiempo parece agigantarse la obra. Además de su talento pictórico, Alirio es un gran amigo, un gran compañero que yo aprecio mucho. Indudablemente, Alirio Rodríguez es uno de los grandes maestros de la plástica venezolana contemporánea. Con todos los elementos tradicionales, académicos, de lo que es la pintura, Alirio realiza una obra fuera de todo contexto figurativo en el escenario del arte venezolano. Alirio Rodríguez, además de ser un gran pintor, es un gran amigo de la gente. La gente lo quiere por ese carácter tan grande que él les pone en su obra. Él pone mucho de lo que es él en su obra y tiene un gran éxito. Cuando hay una exposición de Alirio Rodríguez, la gente va, pero en cantidades, para ver y admirar y aplaudir la obra de Alirio Rodríguez. Lo único que fundamentaliza el pensamiento del hombre es su hacer, su cotidianidad. Yo no pienso como un hombre corriente porque yo padezco y sufro de una enfermedad que se llama la pintura. Entonces, en consecuencia, yo vivo por y para la pintura. Por eso mi pintura tiene un eje fundamental, como yo siempre he dicho, el hombre como razón de ser y toda su existencia. O tomamos conciencia de ello o no la tomamos, bueno, eso es cuestión de responsabilidad interna de cada uno de nosotros. ¿Por qué negarnos el derecho a la presencia? ¿Cuál es el objeto? Ubicarnos solamente en la miseria, en el mito, en el rito, en la magia primitiva.